Somos tu voz. Presentamos formalmente al profesor Aaron Olmos, docente, investigador, economista y director de Olmos Group. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bueno, bien, con el favor de Dios, ¿no? Por aquí conversando con ustedes ya en esta primera semana de abril, ¿no? Este fue el primer trimestre del año. Bueno, y veremos qué nos depara lo que resta de año, ¿no? Sabiendo además que pronto, porque el tiempo está pasando volando, va a haber elecciones presidenciales. Pero, profesor, estamos viendo un fenómeno. De hecho, en 2019, Naciones Unidas presentaba un informe y decía que se iba evidenciando poco a poco el envejecimiento en la sociedad, en las poblaciones del mundo, y que la economía envejecida sería un fenómeno que comenzaría a dominar el siglo. Estamos hablando de 2019 y uno ve lo que está ocurriendo en países del continente asiático, en Japón, en Corea del Sur, en China, donde incluso se ofrecen incentivos para que la población tenga hijos, porque ya no hay prácticamente población joven y económicamente, digamos, productiva o activa en esos países. ¿Cuál es el impacto para cualquier país, sea desarrollado, máxime obviamente no desarrollado, de que su población envejezca, de tener una población envejecida? Sí, bueno, hay que recordar que la economía en sociedad se compone de personas, ¿no? Hombres y mujeres. Y que si no hay un concepto importante en economía, que es población económicamente activa, para mover toda la estructura de un país, bueno, este país no necesariamente irá a buena velocidad desde el punto de vista de su cobertura de necesidades y crecimiento. Esa población económicamente activa son hombres y mujeres mayores de 18 años, que pleno uso de sus capacidades físicas y mentales, puestos pues al trabajo, cualquiera que este sea, trabajo intelectual, trabajo de eminencia de la actividad física, vale decir, obreros, empleados, ¿no? Y que todos los países asumen una edad, un tiempo de cesantilla, ¿no? Donde cesa de alguna manera la actividad laboral, ya sea por tiempos de servicio o por edad de la persona, que en algunos lugares para hombres y mujeres, caso de Venezuela, porque en otros países, se sitúa en el orden de para las mujeres 55 años y para los caballeros 65. El tema de que no tengamos una generación de relevo, que no tengamos personas, que no sean necesariamente también por el hecho de que la tasa de fecundidad está cayendo, ¿no? Cuando tú revisas las estadísticas, por ejemplo, de Venezuela, del INE, tú te das cuenta que la tasa de fecundidad desde 1990 hasta el 2011, que es el último dato que está disponible, y eso es lo lamentable de la opacidad estadística, ¿no? No tienes datos actualizados, como en 2024, hay datos hasta el 2011 de esta cifra, por ejemplo, ¿no? Pasa de 1990, el 3.23, esta tasa de fecundidad, por ejemplo, a 2.45, ¿no? Esto de alguna manera nos habla de que no necesariamente están haciendo, no se está generando una generación nueva, ¿no? Para la redundancia, de hombres y mujeres que estén entonces de alguna manera dispuestos a desarrollar estas actividades. Hay países donde efectivamente esto es mucho más acusado, donde vemos realmente poblaciones envejecidas, países europeos, donde de alguna manera localidades enteras, donde personas de la tercera edad, bien sea porque la tasa de natalidad o fecundidad ha caído, o porque la migración ha hecho que las personas jóvenes busquen mejores lugares en otros espacios. ¿Qué pasa entonces, profesor, con la seguridad social, por ejemplo? Porque si no hay una población económicamente activa, productiva, tampoco hay mucho de la población que pueda pagar impuestos. ¿Cómo hacen los gobiernos o los estados para asumir y cumplir con esa obligación de brindar o garantizar, mejor dicho, la seguridad social? Eso es correcto, tú lo dices exageradamente bien. Los países tienen a nivel de política de Estado, ¿no? Este tema de la seguridad social, que es esa protección, ¿verdad?, a grupos de personas que ya luego en su etapa de cesantía comienzan a recibir, luego de haber sido esto tomado parte de su salario durante su etapa productiva, ¿no?, laborales, esta pensión o jubilación, que se va actualizando, ¿no?, también en función de la realidad del país, y que efectivamente pues tiene una carga bastante interesante sobre el presupuesto de los países. No se imagina que un país envejecido con una gran cantidad de personas que demanden pues estos dineros producto de la seguridad social, bueno, pues, y que no produzca, ¿no?, a la velocidad que requiere. Bueno, ahí tenemos una situación compleja, ¿no? Christine Lagarde, que fuese presidenta del Fondo Monetario y hoy es presidenta del Banco Central Europeo,
tuvo unas palabras un tanto complejas, difíciles, ¿no? Decía y hablaba sobre el peso que tiene la población de adultos mayores, pues, en Europa, el precio y el costo que tiene esto sobre los presupuestos. Sin embargo, hay naciones donde, como bien lo decía Vanessa al comienzo, están dando incentivos, ¿no? Incentivos para nacimientos de bebés, incentivos para mudarse a algunas localidades, todo de la visión de un país, un gobierno que está orientado a que las personas con determinadas edades, determinado conocimiento, agregación de valor, puedan entonces insertarse de manera productiva y hacer crecer la economía bajo una visión de un plan de crecimiento y desarrollo y intergeneracional, o sea, de múltiples años, múltiples generaciones, muy a largo plazo, que le permita entonces a los países recuperarse, ¿no? Precisamente eso es lo que estamos viendo, porque socialmente también está ocurriendo con estas nuevas generaciones, el no querer tener hijos, que es otra cosa muy particular, ¿no? En algunos países hay quienes tienen gatijos y perrijos, ¿no? Pero la idea no es tener gatijos y perrijos, sino que con esos gatos y esos perros quizás puedas tener tu muchacho, tu segundo muchacho, tu primer muchacho, que de alguna manera la familia, más allá del cliché que es la base de la sociedad, es la unidad que permite el crecimiento de las economías de los países. Escuchan al profesor Aaron Olmos, docente, investigador, economista y director de Olmos Group. De hecho, bueno, sí, eso está sucediendo en Asia, quizás allí es más evidente, pero hace unos pocos años también el Banco Central de Chile presentaba un estudio sobre el envejecimiento de la población y decían que en su mayoría nuestra región también lo estaba experimentando y que iba a ser la población anciana la predominante en las próximas décadas en Colombia, en Ecuador, en Perú, en República Dominicana y Venezuela. En el caso de Venezuela, profesor, que ya sabemos las deficiencias del sistema de pensiones, ¿cómo hacer para tener un sistema de pensiones que logre cubrir las necesidades de esa población envejecida, adulta mayor? Bueno, fíjate, en principio el costo de la vida, ¿no? El costo de la vida, a nivel de inflación. Recordemos que esta población de adultos mayores, bueno, son personas que bien ya han cubierto pues su expectativa de aporte a la sociedad a nivel laboral, por edad o por tiempo de servicio. Son personas que en principio siguen teniendo una gran capacidad, una experiencia dilatada, y que aquí el mercado laboral tiene un comportamiento muy particular porque tiende a castigar luego de muchos años de servicio a personas con mucha experiencia, ¿no? En algunos países están generando nuevos espacios laborales, quizás ya no tanto de dedicación ni tantas horas, ¿no? Pero para que toda esta experiencia y conocimiento se pueda reabsorber, ¿no? Tema de transferencia dentro de algunas instituciones, ¿no? Efectivamente, pues, como tú bien lo comentabas, pues algunos países hablaban de esta tasa que está comenzando a hacerse presente, y en el caso de América Latina y el Caribe, pues nos estamos escapando de esta situación, precisamente para poderlo incentivar. El tema pues del costo de la vida hay que manejarlo, entonces aquí conectamos con la política económica. La política económica tiene que ser conducente para que el valor intrínseco de las monedas sea suficiente y que estas pensiones que se están pagando para estos sectores de la población les permitan cubrir sus necesidades, que principalmente tienen que ver con el sector salud, ¿no? Porque de alguna manera pues ya un estado avanzado de edad hay un requerimiento mensual de visitas al médico, de compra de medicamentos, un nivel de vida que de alguna manera tendría que ser un poco más relajado, y vemos que en nuestras economías pues más bien tenemos personas de muy avanzada edad todavía trabajando, aportando al hogar, siendo inclusive parte fundamental de ese ingreso familiar formal, y que bueno pues no les permite, ¿no? Ya en esta etapa de descanso, ¿no? Quizás disfrutar de esos años dorados, como dicen por allí, porque todavía tienen que seguir aportando al hogar precisamente por la situación económica y por ser estas pensiones y jubilaciones, en el caso de Venezuela los 130 bolívares que ya conocemos, insuficientes, ¿no? Para poder cubrir sus propias necesidades, siendo para los familiares, hijos, sobrinos, no una carga, pero sí un grupo de personas que, bueno, pues de alguna manera necesitan un apoyo constante para poder cubrir esas necesidades, y que en definitiva pues se convierte en una situación compleja para cualquier hogar donde tenemos quizás de repente un papá, una mamá, un tío, un padrino que bueno, está en edad avanzada, quizás estar con un padecimiento,
y que efectivamente pues requieren grandes cantidades de dinero para poderse mantener y sostener. Escuchan a Aaron Olmos, él es economista, además de docente, investigador y director de Olmos Group. Obviamente estamos hablando de las responsabilidades que tienen los estados, pero en lo personal, tomando en cuenta que, bueno, en teoría todos vamos para allá, ¿qué podemos hacer nosotros en lo individual para tratar de asegurarnos un retiro digno? Países, a nivel de las finanzas personales, se comienza a estudiar el tema de los planes de retiro. Los planes de retiro se basan pues en la idea de que precisamente los años de mayor actividad productiva, tú vas previendo el hecho de que no vas a depender del gobierno de tu país, sino que vas a depender del fruto de tu propio trabajo. Entonces aquí hablamos de estos planes donde las personas año a año van colocando parte de su enriquecimiento, de sus dineros en actividades financieras de inversión, actividades de compra de activos, ¿no? Que es algo que se tendría que ir planificando y que tiene que ver mucho otra vez con la educación financiera, cosa que no necesariamente vemos, ¿no? De hecho, de alguna manera, durante muchos años en Venezuela, la idea de que, bueno, yo le trabajo al Estado, después tengo una pensión, una jubilación y de eso vivo. Eso ya de alguna manera ha ido cambiando de manera radical. Cuando yo le preguntaba a mis estudiantes de pregrado y posgrado, todos ellos me decían, no, profesor, para nada. Yo estoy trabajando, estoy cambiando de divisas, estoy comprando activos, y un apartamento que no necesariamente es el apartamento donde yo vivo, la vivienda principal, lo tengo como inversión, porque de alguna manera está emprendiendo. De alguna forma esto es importante porque la educación financiera tiene que llevarte a entender que no necesariamente tienes que depender del Estado. Puede ser que tengas situación y jubilación porque te corresponde por ley, que es algo que es irrenunciable, pero que sabes que eso no va a ser suficiente y tienes que prepararte precisamente en esas edades de ciclo de vida que hablaba Franco Modigliani, ¿no? De los 18 años hasta los 40 años más o menos, esa edad altamente productiva, para tú poder prever y en el largo plazo tener estos fondos de retiro, que para eso efectivamente hay personas preparadas para poder ayudar y orientar en el largo plazo, dadas las condiciones de la economía nacional, la economía global y los productos de inversión para poderlo hacer. Profesor, como siempre, un gusto conversar con usted. Recuérdenos sus coordenadas. Siempre a la orden, Vanessa. Miren, nos pueden ubicar en Twitter como @AaronOlmos, Aaron con doble A, hebreo, y en Instagram @AaronOlmos1. Por ahí estamos a la orden para poderlos apoyar. Un abrazo y feliz día, profesor. Igualmente, un gran abrazo. Aaron Olmos, docente, investigador, director, economista, además, al frente de Olmos Group. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.